Y entre las noticias más importantes, esta mañana se reportó que encontraron a los 4 estadounidenses que fueron secuestrados en México a punta de pistola. Lamentablemente, 2 de ellos sin vida. Comenzamos nuestro resumen. Tras varios días de búsqueda e incertidumbre, finalmente se encontró a los 4 estadounidenses que habían sido secuestrados en Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México. 2 de ellos fueron encontrados muertos, mientras que uno de los sobrevivientes tiene una herida de bala en la pierna. El cuarto, una mujer, se encuentra ilesa. Así lo informó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano. Las víctimas habían ingresado por la ciudad de Matamoros el viernes pasado en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Poco después, hombres armados dispararon contra ellos y los obligaron a subirse a otro vehículo. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que su oficina trabaja con las autoridades mexicanas para investigar la muerte de los americanos. Los 2 sobrevivientes ya se encuentran en Estados Unidos. Por el momento, hay un hombre de 24 años detenido en relación al caso, informaron las autoridades mexicanas. El nuevo científico en jefe de la OMS, Jeremy Farrar, contribuyó a la redacción del artículo sobre el origen del COVID-19, según un correo electrónico publicado por el Subcomité de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus. El correo electrónico enviado por el profesor de la Universidad de Columbia, Ian Lipkin, a Farrar, decía textualmente: «Gracias por guiar este documento. Ahora circulan rumores de bioingeniería en China». Farrar respondió que instaría en la versión de la naturaleza y añadió que quería publicar el artículo lo antes posible. En el artículo de principios de 2020, Lipkin y 4 coautores afirmaron que era poco probable que el COVID se filtrara de un laboratorio, pero la versión original decía que era inverosímil que el COVID se filtrara desde un laboratorio. Así fue hasta que Farrar escribió al coautor del artículo, Christian Andersen, un día antes de su publicación, pidiéndole que sustituyera inverosímil por poco probable. Farrar también ayudó a organizar una llamada con el Dr. Anthony Fauci en febrero de 2020. La llamada se produjo después de que un informe dijera que el virus se había filtrado de un laboratorio de alto nivel en Wuhan. Algunos de los participantes en la llamada creían que el COVID no procedía de la naturaleza. Andersen, coautor del artículo, fue uno de ellos. Dijo que algunas de las características potencialmente parecen de ingeniería. Los científicos de la llamada escribieron más tarde, en 2020, un documento intentando refutar la teoría de la fuga de un laboratorio. También publicaron una carta que decía textualmente: «Nos unimos para condenar enérgicamente las teorías conspirativas que sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural». Aquí está el Dr. Fauci poco después de la publicación del artículo. Las mutaciones que se necesitaron para llegar al punto en el que se encuentra ahora son totalmente coherentes con una transmisión de una especie de animal a un ser humano. Mientras tanto, un grupo de senadores republicanos pide a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, que entregue el material relacionado con el COVID-19. Quieren ver en qué se basó la última evaluación de su oficina sobre el COVID. Aquí está Haines en una audiencia sobre COVID el año pasado. Hemos trabajado mucho sobre esta cuestión e informamos a los miembros del comité sobre nuestro análisis. Los senadores están encabezados por el senador Roger Marshall. En efecto, se trata de una trama muy complicada que merece una investigación completa. Creen que la oficina de Haines no fue transparente con el Congreso ni con el público estadounidense. Dicen que estandarizar las conclusiones de las agencias ignora la amplitud de conocimientos científicos y de otro tipo de cada agencia. La verdad tiene que salir a la luz y por eso vuelvo a pedir una comisión no política al estilo del 9-11. El Senado votó la semana pasada a favor de desclasificar toda la información sobre los orígenes del COVID-19. Cuando se le pidió un comentario a Farrar, dijo a The Epoch Times por correo electrónico que aún no empieza en su nuevo cargo. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, promulgó la ley Restablecer el Voto la semana pasada. Esta ley otorga a los delincuentes el derecho a votar inmediatamente después de salir de la cárcel. Antes tenían que cumplir su condena y tener un tiempo de supervisión por delito grave tras la puesta en libertad, antes de que se les permitiera votar de nuevo. El gobernador dijo en un comunicado que los residentes de Minnesota que cumplieron la condena por sus delitos y están viviendo, trabajando y criando a sus familias en sus comunidades merecen el derecho al voto. La vicegobernadora del estado añadió que al restablecer el derecho al voto para los residentes de Minnesota que estuvieron encarcelados, continuamos por el camino de una justicia reparadora para los residentes de Minnesota histórica y sistemáticamente marginados.
Al parecer, los republicanos de Minnesota querían que los condenados por delitos graves completaran primero su libertad condicional antes de recuperar el derecho de voto. Así lo tuitearon. Los demócratas también mataron la legislación para requerir que los asesinos y violadores completen sus sentencias antes de ser elegibles para votar. La ley entrará en vigor el 1 de julio y se calcula que aplicará a más de 55,000 presos condenados en el estado. En la actualidad, otros 21 estados restablecieron el derecho de voto de los delincuentes una vez que salen de prisión, entre ellos Dakota del Norte, Indiana y Utah, gobernados por republicanos. En Maine, Vermont y el Distrito de Columbia, los delincuentes condenados pueden votar mientras siguen encarcelados. Los legisladores de California estudian la posibilidad de aplicar una ley similar. Hay 11 estados que privan completamente del derecho de voto a los presos por algunos delitos. Sin embargo, en esos 11 estados se puede recuperar el derecho al voto, por ejemplo, mediante un indulto del gobernador del estado. Según la ACLU, Virginia y Kentucky privan permanentemente del derecho de voto a toda persona condenada por un delito grave.